Entonces, el primer componente es el módulo solar fotovoltaico. Eh, Creo que ustedes tienen o van a tener una- una parte que es fotovoltaica, pero acá simplemente a mencionar algunas cosas. Acá se muestra la hoja técnica de un panel solar de última generación, ¿no? Es un módulo solar monocristalino de media celda y con tecnología PERC, ¿no? No digo que es lo último que ha salido, pero está llegando esa tecnología ya, hace tiempo que se habla, pero ya está en nuestro mercado. Eh, es una tecnología interesante porque eh, le aumenta la eficiencia a los módulos solares monocristalinos, que ya de por sí son los más eficientes, porque los policristalinos no alcanzan a los monocristalinos. Le aumenta un punto y medio hasta 2 puntos la eficiencia, ¿no? Y es un procedimiento, es un proceso que se suma al proceso de la fabricación de paneles solares en una planta. No es una tecnología que implica cambiar todo en una planta que hace paneles solares, lo cual sería bastante complicado porque son plantas gigantescas de mucha inversión, ¿no? Entonces, esta tecnología de pasivación es, un tratamiento que se hace a la parte posterior de la celda para que los electrones tengan el camino más fácil y sean cosechados de manera más efectiva, ¿no? Para ponerlo en palabras simples, porque puede ser un poco complejo las particularidades de este tratamiento y su explicación, ¿no? Ya hay que entrar a física de estado sólido y de mecánica cuántica, etcétera, bandas de energía y demás complejidades. Pero basta saber con que es un proceso que se efectúa en las plantas actuales como una estación más de tratamiento de la celda y que da un beneficio de un punto o hasta 2 puntos más de eficiencia. Entonces ya estos módulos solares están sobrepasando el 20% de eficiencia de conversión, ¿no? Que significa que si reciben si tienen 1 metro cuadrado y reciben 1000 vatios por metro cuadrado de intensidad de radiación solar, van a producir más de 200 vatios, ¿no? Van a tener un 20% de conversión de radiación a electricidad, que es bastante. El máximo teórico es cerca de 30% para una celda. Eh, y bueno, tienen un formato bastante grande, de 2,15 m por 1,12 m, si no me equivoco, 2,12 m. Es bastante grande, ¿no? Y bueno, lo que mencionaba hace un momento, es importante saber las condiciones en las que va a operar el módulo solar, porque la temperatura afecta sensiblemente su rendimiento, ¿no? La temperatura es el enemigo no el enemigo, pero bueno, no ayuda a la temperatura, el aumento de temperatura a la operación de un panel solar, ¿no? Estos paneles, por ejemplo, si es de 440 vatios, esos 440 vatios los generará cuando esté en condiciones estándar, STC, Standard Test Condition, que significa que con una radiación de 1000 vatios por metro cuadrado, con una temperatura de la celda de 25 grados centígrados y un espectro determinado de 1,5 atmósferas, ¿no? Pero lo clave ahí es que la temperatura de la celda es 25 grados, y eso pues es bastante improbable, salvo que estemos en la sierra con algún viento muy fresco, pero por lo general aquí en la costa, con la radiación que hay y digamos, las temperaturas que hay, la celda expuesta al sol fácilmente llega a los 50, 55 grados centígrados, por lo tanto, su rendimiento baja a 10% automáticamente. Entonces ya no son 440, sino son 400 vatios. Y después además tenemos efectos de suciedad, de desalineamiento. Entonces los paneles solares finalmente van a producir una fracción importante, ¿no? También 75%, por ejemplo, de lo que podrían producir en condiciones ideales, ¿no? Entonces, esos ajustes también tenemos que hacerlos en nuestra microred, en nuestro diseño, porque no vamos a ser tan ilusos de pensar que el panel solar nos va a dar toda su potencia, nos va a dar lo que puede, porque tiene una serie de ajustes y mermas en el camino de la producción, ¿no? Por la temperatura, porque no están perfectamente limpios, porque además el panel solar ya va envejeciendo,
pierde 1% al año, típicamente, cerca de 1% al año. Así que después de 20 años ya el panel solar generará el 80% en el mejor de los casos de lo que generaba. Entonces, todo eso, las pérdidas ya fuera del panel tenemos pérdidas en los cables, las conexiones eléctricas. En un sistema fotovoltaico no debería excederse el 2%, mejor el 1,5% de pérdidas en el cableado, porque bueno, no tiene mucho sentido poner paneles solares, que es costoso, para después desperdiciar la energía con un cable delgado por ahorrar, ¿no? Entonces el cable delgado que nos ahorró pues 100 soles, nos hace perder la energía, parte de la energía de nuestro arreglo solar que costó miles de soles, ¿no? Entonces, 1,5%, 2% como mucho de pérdidas en los cables. Por eso hay que diseñar, seleccionar bien los cables para que las pérdidas no sean importantes. Tenemos pérdidas en los aparatos electrónicos y también tendremos pérdidas en las baterías, en la línea de transmisión también. Entonces, finalmente, tenemos que hacer todo un escalonamiento de la energía que se podría generar idealmente a la que realmente llega al usuario al final de la red de transmisión. Entonces, hay que considerar todas esas pérdidas en el balance para que nuestro diseño sea realista y las tenga en cuenta, ¿no? Y aterricemos en algo que funcione, no algo que falla porque pensamos que iba a funcionar de una manera y después nos damos cuenta que no, porque la realidad hace que las cosas siempre pierdan energía en el camino. En cuanto a los paneles solares, también muy importante el tema de orientación, de sujeción, ¿no? Tenemos que compensar típicamente, si lo vamos a poner fijos, ponerlos compensando la latitud, ¿no? Ponerlos inclinados hacia el norte con el ángulo de la latitud, ¿no? En Paracas sería pues 14%, tal vez ahí en aras de no exponerlos mucho al viento, los pondríamos un poquito más bajitos, 10 grados sería suficiente, y eso también para que discurra el agua. Muy importante el tema de corrosión, evitar pues diferentes metales en contacto uno con el otro, aluminio de preferencia en contacto con aluminio, más aún en un ambiente que tiene pues salinidad y humedad relativa alta, ¿no? Ponemos acero ahí con aluminio y el aluminio se va a ir, ¿no? Muy rápido, y ni hablar del acero, se va a oxidar terriblemente. Entonces tenemos que pensar en temas de corrosión para que el sistema sea duradero, porque este sistema tiene que durar 20 años. Esa es la vida útil típica de una microred, mínimamente es 20 años. ¿Qué es la vida útil del elemento más longevo que viene a ser pues, el panel solar? El panel solar dura nominalmente 20 años. Aquí hay abajo un diagrama donde llega hasta los 25 años, con cada vez menos rendimiento, una rampa descendente, pero por lo general lo prudente es considerar 20 años. Ya a los 20 años sería bueno renovar el sistema, ¿no? Por supuesto que en esos 20 años habremos cambiado las baterías, dependiendo de su calidad, de su manufactura, varias veces. Pero ya a los 20 años tocaría cambiar también los paneles solares. Y después de 20 años tal vez la tecnología, de hecho, no tal vez, de hecho la tecnología va a estar superada y ya conviene poner una tecnología más moderna, ¿no? El siguiente personaje pues es el controlador fotovoltaico, que es el que tramita la energía eléctrica de corriente continua que genera el módulo solar para que vaya hacia la batería, ¿no? Entonces aquí hay dos tecnologías, la de ancho de pulso, PWM, Pulse Width Modulation, que que regula la cantidad de energía que pasa a través de una dosificación por conexión interrumpida, ¿no? Esta tecnología ya está siendo considerada obsoleta porque no consigue obtener la mejor producción de los paneles solares, del arreglo solar, porque opera fuera de su punto de máxima potencia, ¿no? Ustedes en fotovoltaica ya verán esta curva típica de los paneles solares, la curva de corriente versus voltaje.
y cuando tenemos un PWM, un controlador, que conecta la batería a un voltaje determinado, rígidamente, nos saca del punto de máxima potencia que es el mejor aprovechamiento de los paneles solares, y vamos a estar trabajando aquí fuera, ¿no? Entonces no vale la pena, actualmente por lo menos, ahorrar en el controlador fotovoltaico cuando hemos gastado en los paneles solares. Mejor gastemos un poco en el controlador para sacarle el máximo provecho a nuestro arreglo fotovoltaico, que nos ha costado también buen dinero, ¿no? Entonces, no, no se recomienda esta tecnología, salvo que sea algo muy, muy pequeñito, algo de un panelito solar, pero aquí no estamos hablando pues de un panelito solar, estamos hablando de una microred que tiene pues por lo menos unos varios miles de vatios de capacidad fotovoltaica, ¿no? Y aquí vemos las curvas típicas de los paneles solares, de la tecnología fotovoltaica, ¿no? La corriente generada versus voltaje. La corriente contra voltaje hace estas curvas que empiezan muy planas y después se precipitan llegando a un voltaje de circuito abierto. Y en paralelo estamos aquí viendo las curvas de potencia y vemos que la potencia empieza en cero con la corriente, digamos, de cortocircuito porque tiene un voltaje nulo, y aquí también termina en cero porque tenemos el voltaje máximo y la corriente nula, el producto es cero, y el punto óptimo es aquí justo en la rodilla de la curva, que rojo con rojo, digamos, haciendo la correspondencia, la curva de potencia para esta curva de corriente y voltaje roja es esta de aquí, y aquí tendremos el punto de máxima potencia, ¿no? Entonces existe la tecnología MPPT, Maximum Power Point Tracking, que es el estándar de industria actualmente y que nos permite mantener a nuestro arreglo solar siempre en ese punto óptimo, sea que cambie la radiación o sea que pase una nube, y el algoritmo que tiene el controlador hace que siempre estemos en ese punto. Entonces, por eso los controladores MPPT es lo recomendado para incorporarlo en una microred eléctrica, ¿no? Los inversores. Bueno, es un personaje también, un componente muy importante, y hay de diferentes marcas, diferentes presentaciones. La función del inversor en la microred es convertir la energía eléctrica de corriente continua que está almacenada en las baterías en corriente alterna, ¿no? Corriente alterna de típicamente para nosotros 220 voltios, 60 ciclos por segundo, de onda perfecta, ¿no? Sinusoidal, es lo que se quiere, para que no haya armónicos o distorsiones, ruido. Y esa es la tecnología actual, ¿no? Que estos aparatos generan estas ondas perfectamente sinusoidales. Ya pasaron a la historia la tecnología rudimentaria de hacer ondas como cuadradas, ¿no? Que es totalmente contraproducente para los equipos electrónicos finos. Y hay varias lógicas, digamos. Este es un aparato Steca, fabricado en Taiwán, pero diseñado en Alemania, que integra varios componentes, ¿no? Es más complejo en su elaboración, tiene la función de inversor, lógicamente, recibe energía de la batería, energía eléctrica, típicamente de 48 voltios, y la convierte en 220 voltios 60 Hz para el consumo. Pero en paralelo también tiene, dentro de su mismo, digamos, circuitería, tiene un controlador MPPT incorporado. Entonces aquí también conectamos los paneles solares y eso va cargando la batería. También tiene la posibilidad de recibir entrada de la red eléctrica o de un grupo electrógeno. Si es así, podemos usar la energía proveniente de la red o el grupo electrógeno para cargar las baterías, si es que le falta carga, y también derivarla al consumo. Y además de tener esa función, pues tiene la capacidad de ser programable para, por ejemplo, cuando baja el voltaje de las baterías, el sistema se activa y manda la señal para que se encienda el grupo electrógeno. Y cuando el voltaje nuevamente sube a cierto nivel que lo programamos,
puede decirle al grupo electrógeno que se apague. Entonces es un aparato ya bastante más sofisticado, más versátil, tiene un cierto nivel de programación, es bastante amigable con la información que ofrece aquí en su pantallita, nos dice cuánto están generando los paneles solares en vatios, con qué voltaje, con qué corriente, cuánto está consumiendo la demanda, en potencia activa, en potencia eh, aparente, cuál es el factor de potencia, una serie de informaciones nos da, ¿no? Es bastante versátil. Y también tiene, como se mostró en algunas imágenes, la posibilidad de interconectarse con otros a través de cables de comunicaciones y crecer en potencia. Esto tiene 5 kilowatts, podemos tener dos para tener 10, 15, 20, 25 kilowatts, ¿no? Ya sea monofásico o trifásico. Es cuestión de configuración. Es bastante versátil el equipo. Sin embargo, la ventaja de que tenga el controlador incorporado a veces puede parecer una buena idea, a veces no tanto, porque muchas veces, bueno, nadie está libre de que fallen estas cosas, y cuando falla esto, nos quedamos completamente desprovistos de control de carga de los paneles solares, además del inversor. O sea, a veces es menos arriesgado tener las cosas por separado. Si se malogra un componente, bueno, es ese componente, no que tengo que sacar todo y dejar inhabilitado todo el sistema. Esta aquí es otra marca también importante, Victron Energy, que es de origen holandés y se fabrica en China e India. Son especialistas en electrónica para energía solar, cargadores de baterías, controladores, inversores cargadores, etc., ¿no? Entonces, este es netamente un inversor cargador. Aquí no entra el fotovoltaico para nada. El fotovoltaico va por el controlador MPPT que vimos aquí, ¿no? ¿Dónde está el controlador? No le puse la foto. Este controlador, ¿no? El controlador MPPT. Es un aparato casi sellado con la circuitería adentro. Muy simple de conectar. Tiene 4 bornes, 2 para la batería, 2 para los paneles solares. Se acabó. Este aparato de aquí tiene bastante más conexiones, ¿no? ¿Así? Bueno, este aparato lo que hace es generar corriente alterna a partir de la corriente directa de las baterías y también puede interactuar con un grupo electrógeno o la red para cargar las baterías. Entonces hace una especie de ida y vuelta, ¿no? Puede rectificar la corriente alterna para convertirla en directa, meterla en la batería o puede hacer lo que es su función principal, que es convertir energía eléctrica continua en corriente alterna, ¿no? También tiene cables de comunicaciones y se puede conectar en paralelo más y más unidades o generar energía eléctrica trifásica, también conectando esto en una configuración de estrella, ¿no? Acá hay otra marca también conocida, SMA de Alemania. Este sí es Alemania, hecho en Alemania, que combina el inversor y el controlador solar, ¿no? Entonces, este es un generador de red. Este aparato produce una red eléctrica y esa es su especialidad, ¿no? Y también tiene la posibilidad no, este no tiene la posibilidad de cargar con la red. Es especializado solamente en convertir solar en batería y generar energía alterna. Entonces, como todos estos equipos son de primera línea y tienen pues la generación de la onda completa y tienen sistemas sofisticados de seguridad y protección. Lo que les comentaba de que no se queman por una sobrecarga, sino que se protegen y se desconectan y envían una señal de alarma. Y todos tienen esta lógica de ser modulares, ¿no? De poner equipos, no digo que sean pequeños, pueden ser de 8 kilowatts, ¿no? Importantes, pero no son pues equipos de 40 kilowatts.
se pone 5 de 8 kilowatts para hacer 40 kilowatts, ¿no? Es mucho más lógico y más manejable y más seguro, porque si nos falla uno, será uno de 5, ¿no? No será pues todo. En cambio, si nos malogra el gran inversor de 40 kilowatts, nos quedamos desprovistos de energía. No sé si hay un espacio para hacer una pausa, ¿cómo quieren hacer? ¿O qué dice la moderadora? ¿O continuamos? ¿Cómo es el programa? Ingeniero, continuamos y luego ya cuando termine la exposición daremos un tiempo de 5 minutos para que los chicos puedan pasar pues a tomar lo que es un break, ¿no? Al terminar la exposición. Ya. Hay un break entre esto y la Sí, siguiente. sí, Sí, la correcto. figura. Entre la exposición y la siguiente con el ingeniero Víctor. Ujú. Ya. No, para regularme tenemos ¿hasta qué hora? Es hasta las 6, ingeniero. Hasta las 6. Pues queda una hora entonces, ya. Sí. O usted desea a lo mejor dar un tiempo para que puedan los chicos. No, está bien, está bien. No quería solamente saber para si es que me estaba siguiendo de largo y había un break programado. Está bien. No, está bien, ingeniero. A ver, entonces, hemos visto entonces la parte fotovoltaica, la parte del regulador, el inversor, de manera muy rápida de cómo se configura una microred, ¿no? Ahora, lo eólico. Aquí estamos hablando de turbinas eólicas pequeñas, ¿no? Para una microred, aunque si se trata de una microred grande, pueden ser también grandes turbinas o medianas, ¿no? Pero no van a ser para una microred, pues, las turbinas del parque eólico, ¿no? Que son de 3 megavatios. Bueno, a lo mejor sí, en una microred muy grande, ¿no? Pero por lo general estamos hablando de turbinas, en el caso de electrificación rural, turbinas de 5, 10 kilowatts como mucho. Y si se trata ya de un sistema de microred más grande, hay turbinas de 100 kilowatts, ¿no? Hechas en Estados Unidos o en Dinamarca, que están en el medio, pues todavía, ya no se puede decir el medio, porque las turbinas de los parques eólicos están creciendo tanto. Ahora el estándar de la industria está cambiando de 3 megavatios, que era en el 2000, digamos, en el 2010, porque en el 2014 se echó a andar el primer parque eólico en el Perú, ¿no? Marcona, y tiene turbinas de 3 megawatts, o sea, era la tecnología más avanzada en ese momento, pero ahora las turbinas eólicas están ya bordeando los 200 metros de diámetro, ¿no? Son gigantescas y hasta hace poco era 164 metros de diámetro y 10 megavatios de potencia, que eso es enorme, ¿no? Ahora ya se están llegando a los 180 metros de diámetro y tenemos 14 megavatios. Son turbinas, son máquinas gigantescas que ya están más que nada diseñadas para operar offshore, ¿no? En el mar. Eh, porque, por varios motivos, porque ya turbinas tan grandes no se pueden, ya no hay sitio donde instalarlas, por lo menos en los países desarrollados, ¿no? En el Perú todavía tenemos campo, felizmente, tenemos grandes desiertos y muy ventosos. Pero ya el transporte se vuelve muy difícil. Las palas que miden pues casi 90 metros, ya es como una cuadra, ¿no? Cómo se negocian las curvas con algo tan largo, se vuelve muy complicado, ¿no? Y hay también tecnología que se propone de partir las palas, pero bastante complejo tener un seccionamiento ahí en un componente que está sometido a tanta solicitación mecánica, ¿no? Como la pala de una turbina eólica. Pero bueno, aquí dentro de lo que es microredes medianas pequeñas, tenemos turbinas eólicas fuera de la red,
de un tamaño que puede estar dentro de los tal vez 50 kilowatts. Y ese tipo de turbinas están diseñadas todavía para cargar baterías, ¿no? Las grandes ya no cargan baterías, ya se van para la red directamente, ¿no? Entonces, eh, estas turbinas tienen un controlador que rectifica la corriente alterna, porque los generadores eólicos son de imanes permanentes, por lo menos de este tipo de turbinas son de imanes permanentes, generan corriente alterna trifásica, que pasa por un rectificador. Lo primero que hace el control, la caja esta azul, es rectificar la corriente eléctrica, convertirla en directa, y luego la dosifica para el ingreso a la batería con una carga de disipación. De modo que cuando hay un exceso de viento, ya la energía eléctrica no va hacia la batería, sino que va hacia la carga de disipación y la energía se disipa ahí en forma de calor, ¿no? Esto es totalmente diferente respecto a lo que es la tecnología solar, ¿no? La tecnología solar, los paneles son pasivos, entonces los podemos desconectar permanentemente en un día de sol brillante y no va a pasar nada, simplemente van a quedarse ahí en stand-by con su potencial eléctrico listo para generar, pero no van a estar generando porque no le estamos pidiendo nada. Caso muy diferente de la turbina eólica, porque si le decimos a la turbina eólica, lo siento, mi batería ya está cargada, te voy a desconectar, bueno, esa turbina eólica se va a embalar, se va a disparar en revoluciones y después no va a haber quien la pare, y puede pues, volverse inestable, puede fatigarse algún componente o destruirse. Y así no se destruya, cuando queramos aprovechar la energía de la turbina nuevamente, la turbina va a estar tan pasada de revoluciones que cuando la conectemos se va a producir un golpe eléctrico brutal, una sobrecarga, un transitorio muy fuerte que o daña la turbina, mecánicamente la turbina, o daña el generador, o daña el controlador, ¿no? Algo se va a dañar porque vamos a frenarla de golpe produciendo un pulso de corriente eléctrica muy, muy grande. Entonces, para evitar eso, se mantiene siempre la turbina con carga, derivando aquello que no se quiere ya usar en la batería hacia una disipación. Entonces, cuando hay mucho viento y la batería ya llegó a su punto de carga máxima, la resistencia de disipación se activa y empieza a evacuar calor, ¿no? Entonces, de esa manera se controla. Y esta es la lógica de este control es PWM, ¿no? Es regulación de ancho de pulso. Aquí no hay problema del panel solar, de lo que estábamos comentando, de su punto de máxima potencia. Aquí simplemente empezamos a cortar por tajadas la energía eléctrica. Una parte la mandamos a disipación, otra parte a la batería, hasta que al final ya todo se manda a disipación. Es una regulación por ancho de pulso. Algunos dicen, pero ¿por qué no usamos esta carga de disipación dentro de una terma y calentamos agua? Ah, bueno, pero no es muy confiable como calentamiento de agua porque de repente no va a calentar agua por días y después va a calentar agua, entonces no es muy aprovechable, ¿no? Si queremos calentar agua, mejor ponemos una terma solar con tubos al vacío y estamos más seguros. Entonces, como les comentaba, a esta escala de turbinas, digamos turbinas del rango de 1 kilowatt a 10, 20 kilowatts, eh, los costos comparativos por kilovatio instalado de una turbina eólica versus un arreglo solar no son muy favorables para la turbina eólica, ¿no? Sale más barato y más rápido y más tranquilo poner paneles solares. Entonces, ¿por qué molestarnos en poner turbinas eólicas? Bueno, porque es un buen complemento para el solar, ¿no? No siempre nos acompaña el sol, pero muchas veces cuando no hay sol, aún así hay viento, y hay a veces viento nocturno, y esto es una bendición cuando hay viento nocturno, viento fuerte nocturno nos da la hora punta, por ejemplo, la abastece la eólica perfectamente, y después al día siguiente empieza el sol y así, ¿no? Entonces las baterías las pasan mejor. Entonces, como recomendación,
eh, estas turbinas eólicas ponerlas en lugares donde realmente hay buen viento. Ahora, ¿qué cosa es buen viento? Yo considero que buen viento es cuando hay varias horas de más de 7 metros por segundo. Si hay viento de 5, 4 y que máximo llega a 6 y otra vez baja a 5, mejor no gastar tiempo con las turbinas eólicas porque no nos van a dar un buen servicio. ¿Por qué? Porque tenemos que recordar que la potencia de la turbina va con el cubo de la velocidad. Aquí se ve la curva característica de esta turbina que está aquí en Paracas justamente. Esta turbina tiene 3 metros de diámetro y genera hasta 3 kilovatios con viento de 12 metros por segundo. Y aquí vemos su curva característica. Con 2.5 metros por segundo empieza a generar, pero ¿cuánto? Casi cero, pues. Con 3 está generando aparentemente 100 vatios. Con 4, 200. Con 5 ya está por 300. 6 llega a 500 finalmente. Y así, ¿no? 7 está así. Y al final con 12 ya está en 3000, ¿no? Entonces es muy sensible al viento. Y si estamos en el rango de 5, máximo 6, estamos por aquí. Hemos comprado una turbina de 3 kilowatts para que nos esté generando 500, o sea, la sexta parte. Entonces es un mal negocio, ¿no? Poner una turbina para un lugar donde hay viento que no pasa de 6. Si ya tenemos 7, ya estamos llegando a casi 1000 vatios, entonces tiene sentido, ¿no? Poner una turbina ya está generando 1000. Y a lo mejor hay vientos de 8 o de 9 de vez en cuando y llegamos a los 1500, así, ¿no? Pero en Paracas, aquí donde está esta instalación, no es inusual que hayan vientos de 10 a 12, 10 a 12 y largas horas. O sea, las turbinas eólicas mantienen, cuando hay viento, mantienen el sistema de la microred abastecido de energía y las baterías plenas, ¿no? Tanto así que puede haber un sol radiante y uno mira los parámetros y se da cuenta que el fotovoltaico no está cargando nada. Entonces uno puede decir, uy, se malogró, ¿qué pasó? Se malogró los controladores, no está llegando fotovoltaico. Pero ¿cómo va a llegar fotovoltaico si las turbinas eólicas están avasallando al sistema y están entregando tanta potencia? Los controladores fotovoltaicos ven el voltaje de la batería tan alto que simplemente se inhiben, ¿no? Se inhiben y esperan que pase algo para que ellos puedan entrar. Y las turbinas están mandando. Entonces, eso uno lo comprueba apagando las turbinas. ¿Cómo se apagan las turbinas? Con el controlador mismo tiene una llave. Esa llave hace que toda la corriente se pase de golpe a las resistencias. Entonces se presenta un torque eléctrico tan grande en el generador que la turbina pierde velocidad y ya se detiene. Pero no se detiene del todo, sino que sigue girando muy lentamente, ¿no? Ya sin generar, está con toda la resistencia aplicada. Entonces, el torque eléctrico del acoplamiento de los imanes con las bobinas es tan grande que el rotor nunca llega a vencerlo y se queda dando vueltas de manera controlada, ¿no? Entonces, si hacemos eso y detenemos las turbinas, veremos que al poco rato la generación fotovoltaica empieza a florecer. Entonces las turbinas eólicas, bueno, nosotros somos entusiastas de la eólica, hemos nacido como empresa eólica en los años 90, pero como les comentaba, pues que los paneles solares costaban 15 veces menos. Pero igual, así entusiastas y todo, solamente nos animamos a poner turbinas eólicas en lugares realmente favorecidos por el viento, ¿no? Con buena intensidad de viento y, si se puede, si es que hay viento nocturno, más atractivo todavía, ¿no? Los sistemas fotovoltaicos eólicos, de hecho, pues, son una mayor preocupación. Requieren más mantenimiento, consideraciones técnicas para su instalación. Tiene que estar el lugar adecuado, tenemos que tener una torre, templadores, un área ocupada más grande. Entonces, ya es más comprometido una turbina eólica que poner paneles solares. Esta turbina de 3 kilowatts, si nos imaginamos 3 kilowatts como 12 paneles solares, bueno, 12 paneles solares de repente los ponemos en una tarde con 2 personas, ¿no? Como potencia instalada, o sea, estructura de aluminio y después paneles, los conectamos, tenemos 3 kilowatts de paneles solares instalados.
poner una turbina de estas, bueno, es mucho más trabajo, hay que hacer los cimientos, hay que diseñar la torre, dónde va a ir, cómo se va a izar, cómo la voy a asegurar, eh, mucho más ingeniería comprometida. Pero no digo que no hay que hacerlo porque es muy oneroso, no, se hace porque tiene un beneficio. Y el beneficio es cuando hay buen viento, las turbinas eólicas realmente son maravillosas. Y cuando hay buen viento y es de noche, uno las ama más todavía, ¿no? Porque están generando energía cuando más lo necesitamos y por supuesto el sol de noche todavía no se ha inventado. Eh, entonces, muy importante acordarse de eso, de que las turbinas eólicas son convenientes, pero siempre y cuando hayan buenas condiciones de viento, ¿no? En el caso de los parques eólicos, bueno, no estamos hablando de microredes ya, los parques eólicos, bueno, nadie es loco de poner un parque eólico en una zona donde haya viento mediocre, ¿no? Los parques eólicos se ponen en lugares de viento fabuloso, como es Marcona, como es ahí la Pampa de Cupiznique, Talara aparentemente también tiene buen viento. Entonces hay vientos que en promedio en promedio anual están por encima de 7, 8 metros por segundo, lo cual significa que tienen vientos de 12, 13 largas horas del día a lo largo del año. Entonces, para energía eólica, muy buen viento. La energía solar, en cambio, es más tolerante porque los paneles solares generan, a pesar de que estén nublados, con radiación difusa, algo generan, pueden generar 10, 15% de lo que es su capacidad máxima. Y entonces, en cambio, lo eólico, si no hay un viento mínimo, ni siquiera arranca, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso, no es por pinchar el globo de lo eólico, pero lo eólico tiene que ponerse en lugares donde realmente valga la pena. No sé si hay alguna pregunta de esto de eólico.